Muy buenos días y bienvenidos a Tiempo de Biblia. Realmente es un honor para nosotros, a todo el equipo de Tiempo de Biblia, que hayas tomado este tiempo para reunirte. Y recuerda, es un tiempo de reflexión. Acuérdate el detalle, reflexión. ¿En qué se basa esta reflexión? En el concepto que siempre vamos a repetirte. Ama la palabra, aprende la palabra y aplica la palabra. ¿Cómo la aplicas esta palabra? Bueno, reflexionando, reflexionando y poniéndola en práctica en tu vida. Ahora, una forma práctica de ponerlo en práctica, valga la redundancia, es compartiéndolo con alguien. Es la mejor manera. Es la mejor manera para que puedas tú poder ir incrementando tu corazón. Recuerda llenar tu corazón de su palabra, llenar tu corazón de su reflexión, porque Dios quiere siempre llevarte a la reflexión para que Él pueda restaurar tu vida. De eso se trata esta palabra y por eso decimos que la palabra hace la obra. Tanto nosotros, el equipo completo de Tiempo de Biblia, tenemos el honor, tenemos el agrado de poder compartirte la palabra de Dios, pero es Dios quien hace la obra. La palabra hace la obra. Ahora entiendes mejor por qué lo decimos de esa manera. Entonces, Segunda de Crónicas, como ya conocen, estamos en Segunda de Crónicas. Crónicas lo estamos tratando como un solo libro, así que es Primera y Segunda de Crónicas ha sido acomodado con el fin de que era muy largo en realidad el libro, pero estamos en lo que llamamos Segunda de Crónicas y Segunda de Crónicas hoy día vamos a abordar 4 capítulos. Como siempre solemos decir, por favor, siempre ven a las sesiones con la lectura realizada. Por ejemplo, hoy día abordamos capítulos 13, 14, 15, 16 y la próxima semana vamos a abordar 17, 18, 19. Entonces sería chévere que lo prepares antes leyéndolo. Muy bien, ¿cómo están todos? Nuevamente, recuerda que Crónicas como libro completo lo que describe es la cumbre y la caída del reino que levantó David, que quiso fortalecer Salomón, pero que dividió Roboán y Jeroboán. O sea, fue un grave error de Roboán cuando decidió escuchar a los más jóvenes en el consejo, falto de sabiduría, y terminaron con los problemas de dividir el reino entre el norte y el sur. Ahora, el énfasis de Segunda de Crónicas y Crónicas en general está enfocado en Judá, en el reino del sur. Mientras que destaca algunos pequeños detalles de algunos reyes del norte, solamente con fines de darle contexto a la historia que está narrando. Ahora, ¿por qué habla de la cumbre y la caída de este reino? Bueno, porque primero se dividió, como ya te dije, y segundo, uno fue cautivo, recuerdas en la historia bíblica, lo conquistó Asiria y el otro fue conquistado por Babilonia. Y en esa caída regresan ellos y de pronto ocurren situaciones, ocurren condiciones, ¿ok? Pero antes de ello, vamos a seguir avanzando en este esquema de qué pasa con este reino. Y hoy día el enfoque es lejos y cerca, lejos y cerca. Un pueblo que curiosamente está lejos con un Dios que está cerca de ellos. Un pueblo que está lejos, su corazón lejos de Dios, pero Dios muy cerca de ellos. Muy, muy cerca. Dios está más cerca de lo que tú y a veces imaginamos, ¿ok? Entonces recuerda, todos estos capítulos 13, 14, 15 y 16, el enfoque grande es lejos y cerca. Un pueblo lejos y un Dios cerca. El capítulo 13 tiene un panorama claro de qué ocurre con los que luchan contra Dios. Hay gente que lucha contra Dios. Hoy en día en el mundo hay gente que lucha contra Dios, negando a Dios, intentando burlarse de Dios, porque recuerda, en Dios nadie puede burlarse, porque todo lo que siembra uno cosecha, pero luchan contra Dios. Lo curioso es que en este episodio del capítulo 13 de Segunda de Crónicas, vas a descubrir que los que luchan contra Dios no son enemigos de Dios, son los hijos de Dios. Y tú dices, ah, caray, pero ¿qué pasó? Y hoy día vamos a aprender algo muy, muy importante, ¿ok? El capítulo 14 habla de un énfasis claro de cómo cuando estás cerca de Dios, cuando tú tomas conciencia de eso, descansas en Dios. El capítulo 15
habla de las personas que son fieles a Dios. Sí, y como mientras más cerca tienes descanso, mientras más cerca tú estás con Dios, tu fidelidad hacia Él se refleja en obediencia. Y vamos a ver. Y el capítulo 16 nos va a hablar de qué ocurre cuando sirves a Dios, ¿m? Cuando dices estar con Dios, pero te olvidas de Él. Wow, esta parte sí es bien fuerte y hasta va a llevar a la reflexión a cada uno de ustedes. Recuerden, tu corazón hoy día va a ser tocado por la palabra de Dios, porque siempre lo que intentamos, más allá del conocimiento, por eso esta es una sesión para reflexionar. Hay muchos, y te recomiendo, hay muchos sitios, hay muchas enseñanzas. Si quieres aprender más de teología, si quieres aprender más, no sé, de filosofar alrededor de la Biblia, datos históricos, hay muy buena información, hay muy buenos sitios, hay muy buena, digamos, enseñanza grabada, inclusive en varias plataformas, ¿ok? Así que, pero esta, o sea, esta sesión y tiempo de Biblia está diseñado para que reflexionemos la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces no reflexionamos la palabra de Dios. Y este es algo que no nos han enseñado y muchas veces repetimos, pero no tenemos conciencia, no sabemos cómo vincular esta enseñanza tan bonita con mi vida diaria. Y a veces lo vemos como, sí, ese era para el tiempo de Moisés, sí, ese era para el tiempo de no sé qué, pero no nos damos cuenta de que ese es muy importante para el día de hoy. Y por eso extraemos los principios prácticos de esa palabra para que tú lo puedas aplicar a tu vida, más allá de la importante, eso sí, información histórica, de la importante, muy importante, información teológica, de la importante también información filosófica sobre la vida cristiana. Estoy bien, o sea, es correcto, pero el énfasis de este tipo de reuniones es hacerte reflexionar para tu vida diaria, para el uso diario de la palabra de Dios. Ama la palabra, aprende la palabra, aplica la palabra. Entonces, lejos y cerca, capítulos 13, 14, 15, 16, con esos énfasis. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 13. Luchar contra Dios. Luchar contra Dios. ¿Qué significa esto? Y leamos, por favor, solamente una pequeña introducción del capítulo 13, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 13, mi versión por si acaso es TLA, traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor. Abían comenzó a reinar cuando Jeroboam tenía ya 18 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 3 años. Su madre se llamaba Micaías, era hija de Uriel de Gibeá. Y también hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Abián eligió para la batalla 400.000 soldados de los más valientes. Por su parte, Jeroboam eligió para la batalla a 800.000 valientes soldados. Cuando estaba a punto de comenzar la batalla, Abían subió a la parte más alta de Semaraín, que está en la montaña de Efraín, y gritó: Jeroboam, soldados de Israel, escúcheme, ¿acaso no recuerdan que Dios hizo un pacto con David y sus descendientes y les prometió que ellos reinarían sobre Israel por siempre? Sin embargo, tú, Jeroboam, que no eras más que un sirviente de Salomón, te pusiste en su contra. Te has rodeado de un grupo de malvados, buenos para nada. Son los mismos que mal aconsejaron a Roboam, el hijo de Salomón, y como él era muy joven e indeciso, no pudo enfrentarse a ellos. Escucha esta parte. Dios reina en Israel por medio de los descendientes de David, pero ahora ustedes creen que podrán vencer a nuestro Dios. Confían en que son muchísimos y creen que les ayudarán sus dioses, esos toros de oro que Jeroboam les hizo. Creen que podrán vencer a nuestro Dios. Mira, este es bien curioso este episodio porque hay una advertencia muy sabia que le está diciendo en este momento a Abián y les dice: hey, mira Jeroboam, estás cometiendo un error. No estás luchando contra nosotros, estás luchando contra Dios. Eh, Te advierto que te va a ir mal. Ahora, fíjate esto, es importante que lo tengas presente.
Si empiezas a mirar un paralelo, te das cuenta que David, el joven David, cuando tú vas a 1 Samuel 17, te das cuenta que el joven David les dice lo mismo, le hace la misma advertencia. Le dice, hey, recuerden esto, este gigante no se está enfrentando contra nosotros, se está enfrentando contra el Dios de Israel. Entonces, este rey tenía una claridad concreta. Te doy esta advertencia, Jeroboam, no te estás metiendo con nosotros, te estás metiendo contra Dios. Él, este Abián, tenía mucha cercanía a Dios. Y tú me dices, ¿cómo sabe? Bueno, bien simple, confiaba en Dios absolutamente en cualquier batalla. Confiaba en Dios absolutamente. Y le da una advertencia sabia a Jeroboam. Le dice, hey, no te metas con Dios. No estás luchando contra nosotros, estás luchando contra Dios. Ahora, ¿cuántas veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, a veces luchamos contra Dios? Ponte a reflexionar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces sin querer tú luchas contra Dios, sin darte cuenta? Cuando quieres hacer tu voluntad, cuando haces lo que te da la gana, cuando de repente por allí tú dices, bueno, pero este es un pecadillo. No, tienes que entender que hay una advertencia sabia. Estás luchando contra Dios cuando entras a ese territorio. Entonces, la otra gran pregunta, oye, ¿y cuando me atacan, cuando me ofenden, no te están ofendiendo a ti? Recuerda esto, cuando el profeta Samuel, en 1 Samuel, le dice a Dios, hey, nos están desechando a nosotros, y Dios le dice un ratito, Samuel, a ti no te están desechando, es a mí a quien me están desechando, y yo les voy a dar el rey que ellos quieren. Ahí fue cuando levantan a Saúl. Le dice, un rey de acuerdo al mundo. Ellos quieren eso, eso van a recibir. Y después la historia le demostró a ese pueblo todas las consecuencias de haber elegido a Saúl. Volviendo a este episodio de Segunda de Crónicas, el capítulo 13 de luchar contra Dios, hay una advertencia sabia, no luches contra Dios. Es una advertencia sabia. Después sigues avanzando en la lectura y resulta ser de que Jeroboam es derrotado, salen huyendo. Puedes leer todo el episodio completo, por favor, y de pronto uno se queda pensando, mira, no es buen negocio pelear contra Dios. Primero, la advertencia sabia es no pelees contra Dios, pero de repente la consecuencia terrible es si peleas contra Dios, vas a perder. Mira, te leo solamente el versículo 11 de este capítulo 3. Escucha. Tal y como Dios lo mandó, cada mañana y cada tarde ellos le presentan sacrificios e incienso. Todas las tardes van a la mesa que han sido preparada para la adoración y colocan en ellas el pan ofrecido a Dios y encienden las lámparas del candelabro de oro. Nada de esto hacen ustedes, le están diciendo al enemigo. Yo les advierto que nuestro capitán es Dios y que sus sacerdotes están listos para tocar sus trompetas y dar la señal de guerra y ustedes no podrán ganarnos, así que les aconsejo no pelear contra el Dios de sus antepasados. O sea, mira, esta es la segunda ya no advertencia, porque la primera fue advertencia. Esta es la afirmación de decir, hey, por si acaso nosotros adoramos y servimos a Dios, y ustedes han decidido ir en contra de Dios, van a ser derrotados. Y de pronto tú te quedas pensando y dices, ok, pero ¿cómo fue que ellos empezaron esto? Cayeron en su propia trampa. A veces tú y yo, sin darnos cuenta, caemos en nuestra propia trampa. ¿Y esta trampa cuál es? Escucha, mientras Abián hablaba, Jeroboam envió una parte de su ejército para atacar por detrás al ejército de Abián. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los iban a atacar por el frente y por detrás, le rogaron a Dios que les ayudara. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas. Y cuando el ejército de Judá lanzó el grito de guerra, Dios permitió que Abián y sus hombres derrotaran a Jeroboam. Mira, Jeroboam hizo una trampa, pero Dios le advirtió a Jeroboam, no, le dio la advertencia sabia nada más de no se metan conmigo. Volvió en el campo de batalla Abián, al rey Abián, a decirle a Jeroboam, no lo hagan, van a perder. Y Jeroboam, como suele ser el mundo astuto, dijo, voy a engañar a este pueblo.
Si tú estás cerca de Dios, las trampas que te tiendan siempre van a ir en contra del que te quiere hacer daño. Si tú estás cerca de Dios, las trampas que te pongan en el camino se van a volver en contra de los tramposos que te quieren hacer daño. Por lo tanto, ellos van a caer en su propia trampa. Y Dios te va a dar una advertencia. Pero imagínate, si andas lejos de Dios, de su palabra, de su consejo, de su sabiduría, vas a caer una y otra vez en las trampas. Sí, no es aquí de gratis que ocurre esto. O sea, quiero que entiendas bien. Abián le está diciendo, nosotros servimos, adoramos, alabamos a nuestro Dios, le damos ofrendas, tenemos una relación muy íntima con Dios. Le está diciendo a Abián, ¿por qué estamos seguros? Porque Dios está con nosotros y está luchando contra Dios, no contra nosotros. Vas a perder. Entonces Jeroboam recurre a la astucia del mundo, recurre a la inteligencia humana. Lo voy a rodear, voy a hacerle una trampa. Dios le advierte a Abián y le dice, te van a hacer esta trampa, le permite ver. Entonces ellos oran a Dios. Mira el pasaje que te acabo de leer. Oran a Dios. No es que dicen, bueno, vamos a usar nuestra astucia, nuestra inteligencia. No, vuelven a Dios para no caer en la trampa, para que el enemigo sea confundido en su propia trampa, y eso es lo que ocurre. Ahora, quiero que entiendas esto. Cuando sin querer tú te encuentras luchando contra Dios es cuando usas las herramientas del mundo, cuando usas las cosas que usa el mundo, el pensamiento del mundo, las ideas del mundo, las formas que tiene el mundo. Ah, no, mira, como me va mal en este negocio, voy a coimear porque me han dicho que si yo coimeo, entonces todos los papeles van a correr o van a ocultar a la SUNAT o van a hacer algo. Oye, no, pero si le pasas por lo bajo 10 soles al policía, no te va a poner una multa de 500 soles y etcétera, etcétera, etcétera. Sin darte cuenta, puedes caer en la propia trampa del enemigo. Entonces tú dices, hey, pero a veces es difícil. No, a veces no es difícil. Siempre es difícil. ¿Por qué razón? Porque cuando confías en Dios, escúchame con cuidado, contra el primero que luchas es contra ti mismo, contra ti misma, no contra el demonio, porque el demonio te va a susurrar al oído, hey, te puede ir mal, hey, va a pasar esto, vas a perder el negocio, vas a perder la vida, vas a perder, vas a perder. Al revés, cuando el demonio te mande una trampa a través de una palabra mentirosa o de una persona mentirosa, tú voltea tu mirada a Dios y dile, Señor, si esto viene de ti, abre las puertas y si no, ayúdame a ver cómo caminar aferrado, aferrada a ti. Que no vivas una lucha contra Dios porque ese es hacer tu voluntad, querer hacer tu forma. Los versículos 16 al 22 nos dan una perspectiva muy interesante. Escucha esto, versículo 20 de capítulo 13. Escucha, por favor. Dice, mientras Abíam fue rey, Jeroboam nunca recobró su poder. Un día, Dios hirió a Jeroboam y éste murió. Por su parte, Abián llegó a ser muy poderoso. Tuvo 14 esposas, 22 hijos, 16 hijas. El resto de la historia de Abián y sus acciones y sus palabras está escrito en el comentario del profeta Ido. Ahí termina esta parte. Ahora, quiero que entiendas algo. Dice que después de esta derrota, nunca más se volvió a levantar Jeroboam y murió mal, murió mal. Mientras que por su lado, Abián, este hombre que había decidido confiar en Dios y no luchar contra Dios, adorarle, servirle, honrarle, tuvo victoria en el Señor. Tu victoria está en el Señor. No es una victoria que el Señor te regala. Tú vas al Señor y tú vives en su victoria en medio de la lucha, en medio de la prueba. Es allí donde cobra sentido el Salmo 23, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás. ¿Por qué? Porque su vara y su callado te infundirá aliento. Ese es interesante. No dice que no vas a luchar contra un enemigo, contra un adversario. Lo que dice es, en medio de la batalla, en medio de las trampas, yo te voy a sostener, yo te voy a levantar. Sabes, te amo,
Nunca te voy a dejar botado, botada. Nunca te voy a dejar en el suelo. Yo te voy a levantar. Aun cuando te puedas haber equivocado, yo te levanto. Vuelve tu corazón a mí. En mí eres victoriosa, en mí eres victorioso. Pero no luches contra mi persona, dice Dios. Y luchar contra Dios, básicamente, ya te das cuenta, es querer hacer tu estrategia, tu trampa, tu sabiduría, tu limitada inteligencia humana en acción. Mientras que Dios, por el otro lado, como lo hizo en su momento con Josué, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con tantos hijos e hijas que Él en su palabra te muestra, te da la victoria a su manera, en el Señor, no en tus fuerzas. ¿Ok? Y de este capítulo 13 vamos a destacar este versículo. Según de Crónicas 13, versículo 12, mi versión es la Nueva Traducción Viviente. Así que como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Sus sacerdotes tocan las trompetas y nos dirigen en batalla contra ustedes. Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor, Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Te lo repito, no luches contra Dios, no tendrás éxito. Sí, acércate con un corazón sencillo, sensible, sumiso. ¿Por qué razón? Porque de pronto vas a creer que tu inteligencia, tu capacidad, tus fuerzas te permitieron llegar donde llegaste. No, no te engañes, por favor. Todo lo que tú tienes y eres es gracias a Dios. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué toca para cada uno de nosotros? Ser conscientes de lo que Dios está haciendo vida por vida. Muy bien, vamos entonces avanzando y ahora nos vamos al capítulo 14. El capítulo 14 tiene un título, Descanso en Dios. Descanso en Dios. Como el 13 era, hey, no pelees contra Dios, este es Descanso en Dios. ¿Y qué es lo que destacamos en este capítulo 14? Mira, hay un tema curioso en este episodio, te lo leo rápidamente, capítulo 14, versículo 1. Cuando Abián murió, lo enterraron en la ciudad de David. Asa, su hijo, reinó en su lugar y en esa época Dios le permitió al pueblo disfrutar de 10 años de paz. 10 años de paz. ¡Wow! Así, Asa, perdón, obedeció a Dios en todo y mandó quitar de todas las ciudades de Judá los pequeños templos de las colinas en los que el pueblo adoraba dioses falsos, hizo pedazos los ídolos y las imágenes de la diosa Astarte. Además, le ordenó a toda la gente de Judá que adorara al Dios de sus antepasados y que siempre obedeciera su ley. Asa aprovechó que había paz y le dijo al pueblo, escucha esta parte porque es bien interesante, dice, Dios nos ha permitido estar en paz con nuestros enemigos, pues hemos vuelto a obedecer sus mandamientos. Obedeces y entras en paz. Escucha con cuidado. Obedecer sus mandamientos. Ahora es el momento de reforzar la seguridad de nuestras ciudades. Vamos a construir murallas alrededor de ellas y torres y puertas con buenos seguros. El pueblo estuvo de acuerdo y logró fortalecer las ciudades con gran éxito. Mira, una cosa importante, cuando Dios te da descanso, te da paz, cuando hay tiempo de paz, no es para veranear, sino para reconstruir, para asegurar tu vida. Uno de los temas que a veces luchamos nosotros, los seres humanos, es decir, yo quisiera tener un descansito, unas vacaciones, y es bueno, ojo, es bueno, es necesario descansar, ¿ok? Pero también en tu tiempo de descanso, reconstruye. Sí, reconstruye tu relación con Dios, reconstruye tu relación con todo lo que Dios quiere para ti y escucha su voz constantemente, ¿no? Es como decir, uno puede tener vacaciones menos vacaciones de Dios, porque el descanso que Dios te da es para que reflexiones alrededor de cómo Él te ha ayudado, cómo Él ha hecho
tu vida diferente y cómo puedes reforzar los límites, cómo puedes reforzar tus muros personales, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Ese es parte del tiempo también de descanso en Dios. Te da paz el descanso para que tú puedas reflexionar en más profundidad para reconstruir. Y esto lo hace en unidad. La unidad del demonio detesta la unidad, ¿sabes por qué? Porque en unidad es cuando tú reconstruyes. En unidad es cuando tú reconstruyes, cuando yo puedo reconstruir. Cuando no hay unidad, hay división, hay peleas y uno tiene que estar cuidando los muros y batallando una y otra vez como en Nehemías. Cuando tú ves que Nehemías dice, en una mano teníamos la espada y en la otra teníamos las manos a la obra. Es decir, siempre estaban atentos, estaban en una tensión permanente. En cambio, cuando hay unidad, cuando hay paz, es el momento de reconstruir y fortalecer tus límites, tus muros personales. Ahora, es bien curioso, porque si tú lees con mucha precisión este capítulo 14, te voy a leer este episodio, te va a interesar y te va a llamar la atención. Escucha, por favor. Dice la palabra del Señor. Tiempo después, Sera, que era de Etiopía, le declaró la guerra a Judá. Con un ejército de 1 millón de hombres y 300 carros de combate, llegó hasta Maresá, muy cerca de Jerusalén. Aunque Asa tenía un ejército de valientes soldados armados con escudos y lanzas, eran apenas 300.000 soldados de la tribu de Judá y 280.000 de la tribu de Benjamín. Sin embargo, Asa decidió enfrentarse a Será y a su ejército y colocó a sus hombres en posición para la batalla en el valle de Cefata, que está muy cerca de Maresá. Luego, escucha esto, oró a Dios, diciendo, mire, esto es importante, Dios no está con los que titubean, con los que están tibiecitos y no quieren entrar en acción. Dios está con los decididos. Sí, como Josué, sí, como Caleb, sí, con aquellos que dicen, no importa el tamaño, David puede ser un gigante, pero tú no te has metido conmigo, te has metido con el Dios de los ejércitos. Igual Josué, igual Caleb, cualquier gigante que veían decía, este no se está metiendo conmigo, se está metiendo con mi Padre Dios que está acá. Entonces, si tú tienes descanso en Dios, recuerda, Dios está con los decididos. Y fíjate qué sucede. Escucha esta declaración hermosa del versículo 11. Dice, luego oró a Dios diciendo, o sea, buscando respaldo de Dios, buscando descanso en Dios. No dijo, bueno, vamos a ganarles porque aquí están los valientes. No, dijo, Señor Dios, Dios nuestro, nos hemos atrevido a pelear contra este ejército tan grande porque confiamos en ti y queremos honrarte. Confiar en Dios y honrar a Dios. Confiar en Dios y honrar a Dios. Cuando tú confías en Dios y tú honras a Dios, Él prevalece. Tú permaneces confiando y honrando y Él prevalece en tu vida, en tus acciones. Y fíjate, escucha esto, bien, bien bonito porque a mí me encanta. Dice, porque confiamos en ti y queremos honrarte. No hay nadie como tú para ayudar al débil y librarlo del poderoso. Por eso te rogamos que nos ayudes. Tú eres nuestro Dios. Sabemos que nadie te puede vencer. Sabemos que nadie te puede vencer. Y mira cómo dice esta porción de las Escrituras. Y efectivamente, Dios y su ejército acabaron con los etíopes. Sera y su ejército salieron huyendo, pero los hombres de Judá los persiguieron hasta Gerar y los mataron a todos sin dejar un solo etíope vivo. Luego se apoderaron de todas sus pertenencias. Al ver esto, la gente de los poblados cercanos a Gerar tuvo mucho miedo de Dios. Tuvo mucho miedo de Dios. Mira, cuando tú descansas en Dios, cuando tienes claro todo esto, Dios empieza a reconstruir tus propios muros, tus propios límites. Empieza a reconstruir para que no se filtre el enemigo por allí. Pero tienes que tomar decisión y avanzar, aun cuando te mueras de miedo. ¿Por qué razón?
porque Dios está con aquellos que están decididos. Y Dios prevalece cuando tú confías y lo honras. Dios prevalece mientras tú permaneces. ¿Y cómo permanezco? Confiando y honrando a Dios. Confiando en Dios y honrando a Dios. Puedes anotarlo. ¿Cómo yo puedo descansar en Dios? Bueno, reconstruyendo tus propios muros. Hey, ¿en qué lugar estoy débil? En mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de obrar. ¿En qué estoy débil? Voy a reconstruir esa parte. Me da miedo. Voy con todo. ¿Por qué? Porque Dios está con los que deciden. Y recuerda, yo y tú avanzamos no porque somos muy expertos, no porque tenemos toda la inteligencia y sabiduría del mundo o porque tenemos fuerzas, no, porque permanecemos confiando y honrando a Dios. Es allí donde Él prevalece en todas tus batallas, en todas, las pequeñas, las medianas y las grandes. Muy bien, descansa en Dios. Es lo que se nota aquí, y este capítulo 14 nos invita a reflexionar en un versículo en particular. Escucha esto. Según de Crónicas 14:12, nueva traducción viviente, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. ¿Quién ganó la batalla? El Señor. ¿Quiénes tuvieron que ser decididos y pararse allí con todo el temor de que los puedan matar y destruir? Bueno, los que confían y honran a Dios, los que permanecen, porque tú permaneces, Dios prevalece. Permaneces confiando en Él y honrándolo en cada momento de tu vida. Muy bien, dicho esto, vamos al capítulo 15 que destaca un término, fieles a Dios, fieles a Dios. Y este capítulo 15 es bien curioso, porque Asa se convirtió en un hombre muy fiel a Dios. Este rey hizo que el pueblo también se convirtiera en un pueblo fiel a Dios. Escucha esto, ¿ah? Dice, el Espíritu de Dios le dio al profeta Azarías, hijo de Obed, un mensaje para el rey Asa, el cual decía, escucha, tú, Asa, y ustedes, tribu de Judá y de Benjamín, pongan atención. Hace mucho tiempo Israel había dejado de adorar al Dios verdadero y no tuvo sacerdotes que les enseñasen su ley. En esos días Dios castigaba a los pueblos con toda clase de angustias. Por todas partes la gente vivía con mucha inseguridad y temor. Había guerra entre los pueblos y entre las ciudades nadie estaba tranquilo. Aún así, cuando nuestra gente estaba angustiada, se arrepentía y se acercaba a nuestro Dios. Él siempre los recibía. Por eso ahora les digo, si ustedes le son fieles a Él, si tú eres fiel a Él, Él estará siempre con ustedes. Cuando lo necesiten, podrán encontrarlo. Pero si ustedes lo abandonan, Él también los abandonará. Acá viene la parte que quiero que aprendas. Sean valientes, no dejen de obedecer a Dios y Él les dará su recompensa. Ah, caray, la fidelidad de este pueblo estaba asociada a ser valientes. ¿Valientes para qué? ¿Para enfrentar al enemigo? No, para enfrentarte a ti, a tu desobediencia, a tu ganas de hacer las cosas a tu manera, a tu ganas de hacer tu voluntad. Y por eso que es curioso, Dios, usando la voz de este hombre, dice, sean valientes para obedecer. Sean valientes para obedecer. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que más trabajo nos cuesta a nosotros como seres humanos es obedecer a Dios. Y la fidelidad, escúchame con cuidado, la fidelidad a Dios pasa por obedecerle a Él en todo. Es la parte compleja, porque nos da miedo, nos da miedo. Y si no sucede lo que yo espero, voy a darle una ayudadita a Dios. Voy a hablar con la comadre, voy a hablar con el pastor, a ver que me diga un consejito, voy a hablar con... Y la palabra es clarísima, la palabra es clarísima. Hay momentos en la palabra de Dios que te dice, haz esto, pero tú buscas a alguien para que te acomode y te ayude a tu manera de pensar, que a veces, la mayoría de las veces, para ser sincero, difiere de la voluntad de Dios.
Y de pronto te dice, ¿no? No os venguéis vosotros, mía es la venganza. Y tú dices, no, pastor, yo no perdono, yo un día que yo lo tenga en mi mano lo voy a hacer pedazos esa persona. Y tú no sabes, empiezas a destruir a esa persona con tu boca, con tus pensamientos, y espero que no ocurra con tus actos. Y haces tu voluntad. Y tú dices, no, es que lo que pasa es que Dios seguramente se ha olvidado de este tema y por eso que no tengo mi venganza, yo quiero mi venganza, yo quiero ver mi venganza. La fidelidad pasa por obedecer a Dios primero y tú vas a ver su recompensa. Mira, te cuento algo curioso, la venganza nunca tiene recompensa. La venganza lo único que trae es más remordimiento. Te lo voy adelantando para que aprendas. Vamos adelante y los versículos 8 al 11 nos habla de la fidelidad de un rey. Y dice versículo 8, solamente voy a leer un par de versículos para darte contexto. Dice, cuando Asa escuchó al profeta, tuvo el valor de destruir los horribles ídolos que habían en todo el territorio de Judá y Benjamín y en las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín. Al mismo tiempo, reparó el altar de Dios que está frente a la entrada del templo. Después, Asa mandó a llamar a toda la gente de las tribus de Judá y de Benjamín. Y como en su territorio vivían muchos de la tribu de Efraín, Manasés y Simeón, también ellos respondieron al llamado del rey. Estos se habían unido a Asa porque se dieron cuenta de que Dios lo ayudaba en todo. ¿En qué consistía la fidelidad de este rey? Destruyó ídolos y levantó el altar al único Dios verdadero. Destruyó ídolos y levantó el altar al único Dios verdadero. La fidelidad a Dios se expresa en sacar ídolos que te impiden ir a tu Dios. Mira, ya esto lo hemos conversado tantas veces, es recurrente, pero es importante. Un ídolo no es hoy en día una imagen hecha de madera, bueno, fuese de fierro, lo que sea, porque lo rompes y ya está. No, no. Un ídolo muchas veces es una persona, un ser humano, que te aparta de Dios o que te aleja de Dios. Un ser humano que tú dices, ay, sin él, sin ella me muero, mi vida no tiene sentido. Ay, si mi hijito le pasa algo un día, ay, yo ya no quiero vivir. Si como no tengo este negocio, no tengo, voy a perder esto, me muero. Es el momento en que tienes que levantar tu conciencia, tu nivel de apercibimiento y darte cuenta. No hay nada, absolutamente nada en esta tierra, mucho más valioso, mucho más poderoso que el Señor tu Dios. Y puedes perder todo, te lo digo con toda tranquilidad, pero no pierdas nunca tu Dios. Porque con tu Dios puedes recuperar todo y mucho más. Sin tu Dios pierdes todo y pierdes tu propia alma y tu propia vida. Mira, es importante que destruyas todo ídolo que te aleja de Dios. Ahora, por favor, con mucho cuidado, no se trata de hacerle daño a otro ser humano, sino no seguir su influencia, no seguir sus demandas y decir, Señor, yo amo a esta persona, pero yo te amo a ti. Y yo sé que tú eres bueno. Te lo entrego en tus manos, Padre. Tú haz tu voluntad. Yo quería retenerla, retenerlo. Yo quería algo, pero me doy cuenta que en tus manos está mucho mejor porque eso me pasa a mí y yo quiero que le suceda a él o a ella. O tal vez una casa, un negocio, no sé, un vehículo. Se convirtió en tu ídolo, se convirtió en tu pensamiento, tu ser. Es el momento de ser fiel a tu Dios. Ahora, no significa que lo botas, que no, no, no. Pon en primer lugar a Dios. Las primeras decisiones te inclinas ante Él. Recuerda, todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres es gracias a Dios. Lo voy a repetir tantas veces hasta que te puedas cansar de ello porque lo tienes metido hasta en tu último y primer pensamiento del día. ¿Ok? Tú viniste desnudo, desnuda a este mundo y te vas a ir igual. Nada de lo que tienes ahora te vas a llevar y nada trajiste a este mundo.
¿ok? Mientras más rápido te desprendas de ello, más abundancia Dios va a enviar a tu vida. Así funciona. Te lo digo por experiencia personal. Vamos hacia adelante. Versículos 12 al 19. Habla de la fidelidad renovada. ¿Qué significa esta fidelidad renovada? Escucha rápidamente. Fue entonces, versículo 12, cuando hicieron un pacto y juramento y juraron en voz alta que con toda sinceridad se esforzarían en obedecer solamente al Dios de sus antepasados. Se esforzarían, se esforzarían. ¿Qué significa se esforzarían? No es fácil, pues. Obedecer, mira, dice, se esforzarían en obedecer solamente al Dios de sus antepasados. Y también prometieron que quien no lo hiciera sería condenado a muerte sin importar su edad o sexo. Escucha esta parte. Cuando terminaron el juramento, todo el pueblo de Judá se llenó de alegría. Festejaron con gritos de gozo y música de trompetas y cuernos, pues Dios los había aceptado y como Dios vio que el pueblo había sido sincero, los bendijo y les permitió vivir en paz con todos los pueblos vecinos. ¡Wow! ¿Tú sabes qué es curioso esto? Ellos hacen un pacto, un juramento en voz alta. Y dice que fue con toda sinceridad porque Dios vio sus corazones. Y se fueron tan rígidos que dijeron, aquel que no cumpla, que muera. Ah, fuerte, fuerte. Y dice que esta es una parte bien interesante que quiero que aprendas, ¿ya? Porque estoy leyendo esto y dice, el mes de Sivan, perdón, ese día le ofenderon a Dios 600 reses. Estoy en el versículo 11 y 7,000 ovejas que antes habían quitado a sus enemigos. Fue entonces cuando hicieron un pacto y juramento en voz alta que con toda sinceridad se esforzarían en obedecer a Dios de sus antepasados. Se esforzarían. Va a ser una batalla. Es tu batalla, es mi batalla. Hay que esforzarse para renovar la fidelidad a Dios constantemente, como ese pacto que ellos hacían cada mañana. Escúchame con cuidado. No es el domingo, no es el día de Pentecostés solamente, el día de Navidad, de Semana Santa. Cada día de Dios en la mañana temprano, mi recomendación, renueva tu fidelidad a Dios. Sí, así como Él renueva cada día sus misericordias nuevas, cada mañana son sus misericordias, tú renueva tu fidelidad a Dios. Renuévale. Dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor. Necesito obedecerte. Voy a salir con todo el deseo de mi corazón de obedecerte. Y Padre, y si soy engañado y si caigo en trampa, ayúdame a salir rápido. Y llega la noche y te acuestas y antes de dormir le dices, Señor, peleé la batalla y tengo muchos rasguños. No cumplí, Padre, perdóname. Ayúdame para que mañana sea un día mejor que hoy. O al revés, Señor, gracias, porque salí victoriosa, salí victorioso. Hoy día te obedecí en todo. Me dolió algún momento, porque quise tomar la venganza en mis manos, porque quise chismear de alguien, porque quise exagerar algo, porque quise, pero Padre, me cuidé y aunque no me gustó mucho, veo con mucha alegría que tú me has cuidado mi corazón. Qué importante es eso, por una sola razón. Estás alimentando tu corazón y estás cerca de Dios. ¿Estamos? Pero mira, si terminara acá la historia, esto parecería un final feliz. Pero quiero que entiendas que somos seres humanos. Tú eres un ser humano, yo soy otro ser humano y andamos de batalla en batalla. Sí, y como suelo decir, el diablo fastidia, claro que sí, es parte de su tarea, pero el peor enemigo está acá, dentro de mí, el viejo hombre, la vieja mujer, la carne que tú y yo tenemos. Nos ofendemos rápidamente. De repente por allí, ay, pastor, pero justo vi a la loca esa, al loco ese, ay, se me volvió todo el hígado, creo que tengo piedras ahora, pastor, ¿qué hago? Y ahí te das cuenta rápidamente que te dejaste llevar por el momento y en lugar de poner tu mirada en Dios, pusiste tu mirada en esa persona. ¿Ok? Entonces, el versículo que acompaña te va a ayudar hoy día. Versículo que destacamos de Segunda de Crónicas en este capítulo 15 y el versículo 14.
Según en Crónicas 15:14 dice, con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Un juramento. Señor, hoy día en la mañana me comprometo contigo a serte fiel y obedecerte. En la noche, Señor, peleé la batalla, salí herido. Hoy día no la hice, pero aquí estoy. Ayúdame que mañana sea un mejor día. ¿Me entiendes? Nunca permitas que el enemigo te lleve al campo de derrota cuando tú vives en victoria en Cristo Jesús. Nunca permitas que el enemigo te lleve al campo de derrota cuando tú vives en victoria en Cristo Jesús. Tú dices, pero fallé. Claro, pero te acercas al que tiene tu victoria. Y vas donde Él y le dices, Señor, no la hice, pero mañana, Señor, voy a seguir peleando. Te acuestas seguro que Dios está obrando. Muy bien, vamos avanzando rápidamente y vamos a ver el capítulo 16. Oh, my. Acá viene un problema. Todo iba bien hasta que llegó el momento raro. Y aquí sí vamos a tomar mucho cuidado para hilvanar con mucha precisión lo que Dios tiene para ti, para mí, para nuestros corazones. ¿Ok? ¿Qué pasó? Vamos al capítulo 16 y leo. Versículo 1. Pero al año siguiente, oh, cuando hay un pero, yo me pongo en alerta en la palabra. Pero al año siguiente, Basá, el rey de Israel, fue a atacar a Asa, el rey de Judá. Y escucha esta parte en mi versión. Y lo primero que hizo fue conquistar la ciudad de Ramá. Enseguida comenzó a convertir a esa ciudad en una fortaleza y puso en ella soldados porque desde allí podía impedir que cualquiera entrara o saliera del territorio gobernado por Asa. Entonces, escucha, Asa tomó toda la plata y el oro que había en los tesoros del templo y del palacio del rey y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que vivía en la ciudad de Damasco. Además, le envió este mensaje. Hagamos un pacto tú y yo, como lo hicieron tu padre y el mío. Yo te envío plata y oro a cambio de que rompas el pacto que hiciste con Baasá para que deje de atacarme. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y envió a los jefes de su ejército a pelear contra las ciudades de Israel. Así, conquistó las ciudades de Liom, Dan, Abed-Maín y todas las ciudades de Neftalí en las que se almacenaban alimentos. Escucha con cuidado. Cuando el rey Baasá se enteró de esto, dejó de fortificar Ramá. Entonces el rey Asá le ordenó a todos los de Judá que se llevaran las piedras y las maderas que Baasá había usado para fortificar la ciudad de Ramá. Con ese material, el rey Asá fortaleció la ciudad de Gebá y Mizpá. ¿Qué te parece? Los versículos del 1 al 6 que te acabo de leer demuestra claramente cuando te olvidas de Dios, cuando una persona se olvida de Dios y busca ayuda humana. En lugar, mira, cuántas veces Asa había tenido un enemigo formidable frente a él y lo primero que hacía era orar, consultar a Dios, levantar un altar. ¿Por qué en este momento tan interesante se olvida de ello? Y en lugar de ver, al verse rodeado y sin alimentos, lo primero que hace es voltear y decir, ¿quién me puede ayudar? Ah, este es más fuerte que este, entonces voy donde este, confiando en las fuerzas de otro ser humano, confiando en sus propias fuerzas, dicho sea de paso, olvidando su relación con Dios. ¿Cuántas veces en tu vida a veces pasa que tú sueles hacer eso? Y sucede que Dios te deja y dice, ok, quieres hacerlo de esa manera, te dejo, vas a volver a mí. No es que Dios sea malvado, no es que Dios use la ironía, tampoco es Dios es sarcástico, solamente te va diciendo, hey, o confías en tus fuerzas o confías en mí y me honras. Mientras Asa confiaba y honraba a Dios, la victoria estaba con Asa. Pero ahora tú dirás, hey, pero logró la victoria, recuerda, una victoria de Dios es para siempre, una victoria humana es temporal. Cuando Jesús fue a la cruz, fue una sola vez y para siempre. Cuando Dios dice algo,
se ocurre para siempre. Entonces, cuando olvidas tu relación con Dios y confías en tus fuerzas, empieza a pasar algo. Ya no confías, sino en las fuerzas de otro ser humano tan limitado como tú. Cuando tú crees que puedes hacer las cosas y que te falta fuerza humana, buscas a otro humano. Entonces, dice que mandó la ayuda y toda la historia y de pronto ocurre un problema. Escucha esto, versículo 7, ¿sí? De el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, dice la palabra del Señor. Pero en esos días el profeta Hanani fue a hablar con Asa, rey de Judá, y lo reprendió así. Nuestro Dios vigila todo el mundo. Esta versión me encanta. Dios no está ausente en este momento. Cuando hay personas que hacen locura y media, cuando hay personas que se creen gatos, perros, que se creen que son hombres cuando son mujeres, se creen mujeres cuando son hombres, y porque tienen problemas, definitivamente. Yo quiero ser bien honesto contigo, quien quiera que seas. Todos tenemos temas por resolver y Dios nos está ayudando. No hay un solo ser humano que en su propia condición humana se sienta completo, completa, que se sienta totalmente restaurado. Yo mismo, tú misma, si eres hijo o hija de Dios, estás en un proceso de restauración, área por área de tu vida. Y va a llegar un momento frente a la presencia de Dios que Él va a completar la obra y la va a hacer perfecta en ti y en mí. Mientras tanto, transitamos. Entonces, a veces queremos confiar en nuestras fuerzas o en las fuerzas de otra persona. Ay, el día que yo me case con ese hombre o con esa mujer, voy a lograr más cosas porque él es ejemplar, ella es ejemplar, él es mi príncipe, ella es mi princesa, él es no sé qué. Y de pronto te casas y de pronto te das cuenta que es otro ser humano como tú, con sus limitaciones, con sus luchas, con sus problemas, que va a ir resolviendo en la medida que camine de la mano con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tú de pronto descubres algo. ¿Dónde está el pecado de este hombre Asá? En confiar en un ser humano limitado como tú y como yo. O lo que es peor, mira, escucha esta parte, escucha versículo 10. Eh, de pronto viene, perdón, estoy en el 9, no he terminado esa parte, dice la palabra del Señor. Nuestro Dios vigila a todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes le obedecen y confían en Él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Acuérdate, acuérdate, acuérdate cuando tuviste ese problema, cuando tuviste esa enfermedad. Acuérdate cuando no podías derrotar tal cosa o tal otra. Acuérdate cuando pedías intercesión por un ser querido, por ti mismo, por ti misma. Acuérdate. En tu transitar de la vida, ¿cuántas veces puedes apreciar cómo Dios te ha cubierto, cómo Dios te ha rescatado? Si no, no estarías aquí ahora. Cómo Dios te ha dado provisión, protección, y aunque sea un pan frío, pero que llena el estómago en un momento de harta hambre, tú dices, gracias, Señor. Un vaso de agua cuando no tienes nada que beber, dices, gracias, Señor, pero te olvidas de esos detalles. Y de pronto dice el profeta, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso, nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vivir en guerra toda tu vida por no confiar en Dios. No, no, ¿saben qué, hermana, hermano querido, quien me estás escuchando en este momento? Confía en Dios, honra a Dios, permanece de esa manera constantemente. Batalla, sí, batalla, porque a veces te vas a olvidar, no vas a obedecer, pero por favor, mira, eh, no seas tonto, no seas tonta. Estoy parafraseando la palabra de Dios. Fuiste muy tonto. Vas a vivir en guerra toda tu vida. Yo no quisiera vivir en guerra toda mi vida. No, no, sería un estrés permanente, sería horrible. No podría dormir, no podría comer. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tú dices, ¿pero qué pasó? Escucha. Al oír esto, versículo 10, Asa se enojó tanto contra el profeta que lo encerró en la cárcel. Fíjate, ¿no? También maltrató con crueldad a varios de los habitantes de la ciudad. La historia de Asa
de principio a fin, está escrita en el libro de la historia de los reyes de Judá y de Israel. Escucha con cuidado, por favor. A los 39 años de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Sin embargo, tuvo más confianza en los médicos que en la ayuda que Dios podía brindarle. En el año 41 de su reinado, Asa murió. Lo pusieron sobre una camilla con toda clase de perfumes. Luego encendieron en su honor una gran hoguera y lo enterraron en la tumba que él mismo había mandado hacer en la ciudad de David, donde estaban enterrados sus antepasados. ¿Cómo uno puede olvidar la relación con Dios? Ahí lo tienes. Cuando confías en tus propias fuerzas. Yo hago todo esto porque yo soy un hombre muy inteligente, una mujer muy sabia, esta empresa, este negocio, esta casa, lo que sea. Lo hice yo. Confías en tu fuerza. De pronto pasa algo y tú dices, Señor, perdóname, y vuelves. Ok, ya. Pero sigues olvidando tu relación. Y de pronto dices, ay caray, no me alcanza la fuerza, voy a buscar a este amigo, a esta comadre, voy al banco, voy a la financiera, voy a no sé qué, ¿no? Confiando nuevamente en el hombre. Y tú me dices, no voy, no, primero buscas a Dios, porque tienes una relación con Dios, estás cerca de Dios o estás lejos de Dios. Cuando confías en los hombres, cuando confías en tus fuerzas, estás lejos de Dios. ¿Ok? Ahora, tú me dirás, pero confiando en la ciencia no es malo, porque la ciencia hace descubrimientos, hay medicinas, y yo digo amén y sí, pero primero busca a Dios para confiar en Él y honrarle a Él. Mira, te cuento esto. Hay varios episodios de muchos hermanos y hermanas queridas, testimonios también personales, donde lo primero que he hecho es acercarme a Dios como ellos. Señor, no sé por qué pasa esto en mi vida, ayúdame, ayúdame. Dame sabiduría, a quién recurrir, con quién hablar. Si es con un profesional, ¿qué es lo que debo hacer, Señor? Tú abre las puertas. Estoy confiando y honrando a Dios primero. Él siempre está primero. Más que confiar en la ciencia, en el hombre o en tus fuerzas, mantén fuerte tu relación con Dios. Mantente cerca de Él siempre. Parafraseando este episodio que les acabo de leer de las Escrituras, no seas tonto, no seas tonta. No confíes en ti misma. No confíes en un hombre, en una mujer. No confíes en la ciencia. Confía en Dios, honra a Dios, permanece en Él para que Él prevalezca. Y después que Dios te abra la puerta, después que Dios te guíe, vas a ver cómo Él te va a guiar a tal vez a esa ciencia necesaria, tal vez a ese hombre o persona que sabe más y te puede ayudar, o de repente a ti mismo, a ti misma, te da sabiduría y fuerzas para poder atender los temas. Mira, hoy día, 20 de julio, 20 de julio. Queríamos que tuvieras una reflexión muy personal sobre algo importante. Este versículo es curioso, según de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, en la traducción lenguaje actual. A los 39 años de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Sin embargo, tuvo más confianza en los médicos que en la ayuda que Dios podía brindarle. ¿A quién se le puede ocurrir tener más confianza en un ser humano, en la ciencia o en ti mismo que en Dios? Sé cuidadosa, sé cuidadoso. Primero busca a Dios. Confía en Él. Hónrale y verás lo extraordinario que es tu Dios, abriéndote puertas, dándote la oportunidad. Hoy día terminamos con una reflexión para que lo apliques en la semana. Toma nota porque es muy importante, ¿ok? Primero,
No intentes luchar contra Dios. Verifica qué áreas de tu vida estás allí como que peleando. No, yo hago las cosas a mi manera, a mí me parece, yo creo, yo sé. No intentes luchar contra Dios. Verifica en tu vida personal, así como este rey, qué está pasando, dónde está, en quién estoy confiando. ¿Hay idolatría? ¿Qué tipo de idolatría? Confío más en este. ¿Qué estoy haciendo? No voy a luchar contra Dios. Voy a hacer su voluntad. Voy a obedecerle. Busca descansar en Dios. Ya viste cómo ocurre el mecanismo de confiar en Dios. Cuando tú confías en Dios, lo honras, Él te da paz. Y cuando te da paz, tú verificas cómo están tus pensamientos, tus palabras, tus actos, las prácticas diarias. Vas restaurando, vas restituyendo los muros con oración, con lectura de la palabra. Sí, diciéndole a tu Dios, Señor, acá estoy, reflexionando. Sí, porque me dices, ¿y cómo se hace? Descansas en Dios en la medida que tú lo buscas a Él más y haces todo lo necesario. ¿Cómo? Manteniéndote fiel a Dios, obedeciéndole, lo cual es un desafío diario, como ya te enseñé, cada mañana. Nuevas son sus misericordias, son renovadas para que tú también renueves tu fidelidad a Él diciendo, Señor, ayer no funcionó, pero hoy me propongo avanzar un paso a la vez. Nunca, nunca, nunca te olvides de Dios. Nunca. En el peor momento de tu vida, en el momento que hayas metido la pata hasta el fondo, en que te hayas equivocado, que hayas pecado, que hayas hecho tontería y media, no te olvides de Dios. Busca a tu Dios. Él te ama. Te amó y te amará siempre. Acércate con confianza. Y por último, la pregunta más valiosa de cada día de tu vida. ¿Estoy lejos o cerca de Dios? En esta palabra que hablo, ¿estoy lejos o cerca de Dios? En este pensamiento que tengo, ¿estoy lejos o cerca de Dios? En esta práctica que voy a llevar a cabo, ¿estoy lejos o cerca de Dios? Porque Dios siempre va a estar cerca de ti. Tu distancia es la distancia de tu corazón respecto de Dios en obediencia, en confianza, en adoración. Sabes, es mi deseo sincero que como reflexión de esta sesión de tiempo de Biblia, tú puedas darte cuenta cuando estás luchando contra Dios, cuando no tienes descanso porque estás batallando sola, solo, o porque de repente tu fidelidad de Dios está débil, porque te has olvidado de Él. Es el momento que puedes preguntar, ¿este pensamiento me va a acercar más a Dios porque lo necesito? Esta palabra que voy a hablar me va a acercar más a Dios porque lo necesito. Esta práctica me va a acercar o me va a alejar de Dios porque lo necesito. Quiero estar cerca de Dios. Ese es mi deseo también para ti, hoy y siempre. Mantente cerca de Dios. Él te ama y lo hará siempre. Hoy día, Crónicas, cumbre y caída de un reino. Algo que tienes que recordar. Si este reino, por no ser fiel, por desobedecer, terminó mal, es un modelo para recordarnos y reflexionar. Yo voy a ser sabio, voy a ser sabio. Voy a buscar ser fiel a Dios, estar cerca de Él siempre. Confía y honra. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, yo te doy gracias por este tiempo y te doy gracias porque hoy podemos, Señor, levantar tu nombre en alto y darte gracias, adorarte y bendecirte y decirte, Dios, gracias por todo lo que has hecho, pero sobre todo por todo lo que das. Manténme fiel a ti. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén, amén y amén.